Amigos de Esfera Política, les agradecemos que estén una vez más con nosotros. El día de hoy les vamos a presentar un análisis de lo sucedido en el PAN durante el 2015. Les deseamos que hayan pasado una feliz Navidad y le agradecemos a Marisela Gastelú, experta en comunicación política, que se encuentre con nosotros. Marisela, muchas gracias. Gracias a ustedes. También presentamos a Ulises Jesús Hernández Domínguez, él es uno de nuestros videocolumnistas. Ulises, bienvenido. Gracias por la invitación. Y a José Alam Chávez, él es periodista del Estado de México. Muchas gracias, José Alam. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a este análisis de Esfera Política. Yo soy Rodrigo Pichardo, les agradecemos nuevamente la presencia y empezamos con el tema, la renovación del CEN. En la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional vimos dos candidatos. Hubo aproximadamente un 48% de la participación nacional del PAN, del total del padrón, y vimos cómo Anaya arrasó aproximadamente con el 82% de los votos totales emitidos. Usted, Marisela, ¿qué opinas? Fue una elección muy interesante, primero porque Acción Nacional es un partido de vocación democrática. A diferencia de otros institutos políticos donde hay clara línea, dedazo, a mí me pareció un ejercicio interesantísimo, además de que tuvo un momento cúspide o álgido que viene siendo el debate. Muchas personas estuvieron atentos a ese debate, y no solamente del PAN, también de otras corrientes políticas y ciudadanos en general, donde notamos a un Ricardo Anaya que comete un error de comunicación política. Al ser puntero en una elección, pues no tendrías por qué atacar al contrincante, como lo vimos en el debate presidencial de Peña Nieto, donde a pesar de que lo atacaban, pues él sabía que iba muy arriba y no confrontaba al resto de los oponentes. En este debate, a pesar de que hubo confrontación, vimos a dos grandes de la comunicación, a un Ricardo Anaya que tiene un dominio del lenguaje no verbal, pero también a un Javier Corral que es un son politicón, pero que también sabe comunicar asertivamente, y aunque pierde dramáticamente, hay que reconocer que muchas personas cambiaron la decisión de su voto a raíz de este debate. Así que bien por Acción Nacional, bien por el ejercicio del debate y claro que bien por ambos candidatos. Ulises, ¿cuál es tu comentario al respecto? Mira, yo creo que sin duda la elección del PAN fue algo que nos dejó una experiencia, digamos que muy especial. Yo vi a un David contra un Goliat. Yo vi a un Javier Corral que salió de la nada con un discurso muy propio. Me parece que efectivamente uno de lo que le urgía al PAN en ese momento era esa rebelión de las bases. Yo vi también a un Ricardo Anaya que sin duda, como lo dice Marisela, sabe ocupar sus potencialidades, pero también vi a un Ricardo Anaya muy comercial. Vi a un Ricardo Anaya sentado en los spots, sentado en esa parte que siempre hemos criticado en Acción Nacional, y sin embargo Javier Corral es un cabildero muy bueno, y es uno de los legisladores más importantes que ha tenido el PAN en las últimas, me atrevería a decir que en las últimas legislaturas. Pero yo sí creo que no fue una competencia igual, no fue el aparato que tenía Ricardo Anaya, me parece que fue demoledor. Me parece que Javier Corral precisamente convocó a la rebelión. A mí particularmente no me gustó este proceso. El debate sí fue un punto álgido, pero quedó a deber mucho por todo. Fueron 5 los estados que determinaron la elección. ¿Tú cómo viste la elección, José? Este tipo de cargos, este tipo de decisiones, pues son orquestadas y son manejadas por los grupos nacionales del Partido de Acción Nacional. Ricardo Anaya, mucho se habla de que es la nueva figura del panismo y que es una gran promesa. Yo no lo considero así, más bien creo que se impusieron 5 entidades que tienen el mayor peso a nivel nacional. Ricardo Anaya no hubiera logrado esa dirigencia sin el respaldo de Gustavo Madero Muñoz, de gobernadores como Rafael Moreno Valle, su propio proyecto personal de consolidarse como la carta fuerte para la presidencia de la República. Porque tú revisa cuántos miembros activos participaron en esta elección, y bueno, pues hay una gran abstención. El panismo de tierra, los militantes no quisieron participar en este proceso electoral. Esto demuestra que Ricardo Anaya ganó con la movilización de los grupos, con los liderazgos de siempre, con lo que precisamente se quejan los militantes de eso, y sin embargo nuevamente incurren en ello. Marisela y Ulises hablan del debate en el que participó con Javier Corral.
Creo que Ricardo Anaya llegó a ese debate sabiendo que iba a ganar la elección, que no tenía ningún problema, y más bien observé en ese debate y lo rescato, es de que Ricardo Anaya se asume ya como presidente nacional del partido en ese debate, y ya lo que proyecta es su propio proyecto de ser candidato presidencial para el 2018. Lo vemos en el discurso, lo vemos retomando la idea del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto en atacar a los liderazgos de izquierda, como ellos consideran el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque sabe que es el rival que tendrá que enfrentar tanto PRI y PAN, y veo tratando de legitimar su propia participación, ya que había sido señalado por el propio Javier Corral como el candidato de Madero. Llegó al debate a tratar de legitimar lo que ya sabía que era un triunfo, y a proyectar que es el candidato que requiere el PAN en su propia lógica para el 2018. Ciertamente fue un tema de abstención, votó menos del 50% del padrón, fue una elección de estructuras. ¿Qué papel desempeñaron los liderazgos en este contexto? Liderazgos de los estados. Los liderazgos fueron los que movieron, fueron discúlpeme la palabra, pero los caciques en los estados, esos que tienen la militancia en su dominio, fueron los que movieron todo para Ricardo Anaya. Por eso a mí fue una elección que pasó de noche y que a mí no me gustó. Yo concuerdo en que sí fue tema de liderazgos, pero también creo que cometieron, un acierto en cuestiones de comunicación política. Generaron tendencia, crearon la percepción generalizada de que Ricardo ya era el candidato ganador, era él el próximo presidente. Y con esta técnica de la repetición orquestada empieza a difundirse, se genera la ola de apoyo, y si bien es cierto, los liderazgos toman la decisión final con miras a 2018. Con esto quiero decir que muchos de los que apoyan a Ricardo Anaya, estos liderazgos estatales, lo hacen sabiendo que tenían que apoyar al que iba a ganar, porque si no se podían quedar fuera de la repartición, hablando coloquialmente de la repartición, y no quisieron bajarse del equipo ganador o del barco ganador. Fue sí tema de liderazgos, pero también de militancia. Súmale un padrón inflado, ofensivamente inflado, pero también dentro de estas personas que aún no se sentían convencidas del proyecto de Ricardo, sabían que no votar por él era la posibilidad de quedar excluido de la jugada política. ¿A qué le habrá tirado Ricardo Anaya, Javier Corral en esta elección? Sabía que era una elección muy complicada. ¿Qué iba a ganar Javier Corral en esta elección? Me parece que Javier Corral entendía que se enfrentaba a un proceso muy complicado. Él tiene una radiografía perfecta del PAN, sabe que los militantes no toman decisiones, que es un partido en el que los liderazgos mandan. Creo que quiso no legitimar la participación, que no se fuera solo Ricardo Anaya, y confió seguramente en que algunos militantes de entidades claves pues se dejarían llevar por el discurso que él planteaba, y pues no fue así, no ocurrió así. No hay que perder de vista la historia política de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es un personaje que se sabe acomodar a los ambientes políticos, que ha demostrado que sabe reponerse y sabe llevar procesos electorales, pero tampoco es la panacea, ¿no? Que el panismo no lo ve así en mi punto de vista. Fue secretario particular del peor gobernador que ha tenido Querétaro, Francisco Garrido. Hoy se le olvida la militancia, aquel gobernador que fue exhibido por tener departamentos de lujo en Dubái y por tener excesos que llevaban al PAN a la debacle en esa entidad. Ese es Ricardo Anaya. ¿Por qué se empodera en la Cámara de Diputados? Porque le aplaudió muchas decisiones al gobierno de Enrique Peña Nieto, lo dijo Javier Corral en el debate. Habría que revisar cuántos posicionamientos de Ricardo Anaya como partido de oposición ejerció. A partir de ahí, pues crece la figura de Ricardo Anaya, impulsado por el propio gobierno de Peña Nieto, y sin el respaldo de Gustavo Madero no hubiera sido un candidato competitivo. Lo demás lo hicieron los dirigentes estatales de entidades como el Estado de México, como Puebla, como Veracruz, como Jalisco, que fueron determinantes en lograrle y darle la votación que él necesitaba para ganar. Nuevo León también. Nuevo León. Y en ese sentido, ya un poco como viendo la composición del CEN, ¿se habrá visto reflejado el peso de los estados en la composición del CEN? Si me permites solamente recapitular un poco la anterior pregunta, que me pareció muy buena, ¿a qué le tiraba Javier Corral en esta elección? Aparte, concuerdo con Alan de legitimar a Ricardo Anaya, también era legitimar a un Javier Corral que tiene una trayectoria en el PAN amplísima, que ha recibido mucho del PAN, y creo que también un panista tiene que saber cumplirle al partido, saber hacer campañas testimoniales, y que no siempre se van a obtener triunfos,
pero en toda contienda justa, equitativa, un principio de la democracia es la pluralidad. Si hubiéramos tenido un candidato único, a un Ricardo Anaya con la bandera de la unidad, que como bien decías, no porque ser candidato de la unidad es el candidato de las soluciones, pero hubiera quedado quizá un 20%, un 10% del padrón que no se hubiera sentido identificado con Ricardo Anaya, con el proyecto de Ricardo Anaya. Y para esos creo que Javier Corral salió a cumplir, y ambos candidatos cumplieron a los que le tenían que cumplir a su militancia y cumplieron bien. Yo creo que, también ahondando un poquito en lo que comentan, yo creo que Javier Corral le apostó a dos cosas muy fundamentales. La primera es un mecanismo, una estructura ya desgastada de Gustavo Madero. Gustavo Madero ya venía para abajo. Sin duda Ricardo Anaya fue una apuesta brillante para continuar, entre comillas, un proyecto que me parece que, eso sí se lo reconozco, está cometiendo parricidio político Ricardo Anaya. Parece que Gustavo Madero ya va por un lado y Ricardo va por el otro. Pero también Javier Corral le apuesta a las disidencias en los estados. A esos que siempre las habrá. Exacto, que van en contra de los quienes controlan los grupos de militancia en los estados, y eso le apostó Javier, a levantar esas disidencias e ir en contra precisamente de todas esas estructuras. En el caso de Puebla, de Moreno Valle, en el caso del Distrito Federal con todo el grupo de Jorge Romero, todas las disidencias, a eso le apostó Javier Corral. Claro, las disidencias no juntaron más del 16% de la elección total. Eso te habla que vives en un panismo que precisamente funciona con esa estructura interna y que las aceitan, y en Puebla genera resultados, y en Veracruz Yunes genera resultados, en el Estado de México, bueno, ahí fue algo peculiar porque fue el grupo de Ulises Ramírez y la disidencia, otros grupos apoyando a Ricardo Anaya, pero le siguen generando resultados y así se está moviendo el PAN. Y ahora, en el contexto de grupos, insisto, se ve reflejado el peso de los padrones en los grupos. Por ejemplo, el Estado de México. En el Estado de México no vemos actores preponderantes actuando en el CEN, a pesar de ser la tercera entidad que más votos... Tienes a Luis Felipe Bravo Mena en la Comisión Anticorrupción, ¿cómo no? Yo creo que no es que los estados, que los liderazgos de los estados no se hayan hecho valer su peso. No es la primera vez que ocurre que, por ejemplo, el Estado de México, que aporta una gran cantidad de votos, no obtenga beneficios en espacios. O sea, no es algo inédito, ha venido ocurriendo así. En el caso particular de este proceso en el que Ricardo Anaya salió triunfador, pues es él mismo el que no cumple los acuerdos que pactó con estas entidades. Es un personaje, Ricardo Anaya, en mi punto de vista, acomodaticio, que hace y toma decisiones de acuerdo a su propio beneficio. Primero, se deslindó del grupo de Felipe Calderón en el proceso cuando Gustavo Madero le dio su respaldo para la Defensa Nacional. Cuando gana, coquetea con el grupo del calderonismo ya en su proyecto presidencial y los cobija. A Rafael Moreno Valle de Puebla, que fue su gran aliado, primero le regatea espacios y después se los da. Al grupo de Ulises Ramírez primero lo cobija y le hace creer que van con él, y al final no le da los espacios. A personajes, como bien comenta Ulises, como Luis Felipe Bravo Mena, que ha sido el peor candidato que ha tenido el PAN en el Estado de México, un candidato que obtuvo 500,000 de votos, pues una vergüenza, pues nuevamente lo empoderan con posiciones. ¿Por qué? Porque Ricardo Anaya quiere lanzar ahora un mensaje de conciliación con los grupos nacionales del PAN, con los grupos que por supuesto no cree, porque ya trae una perspectiva de posicionarse como el candidato hacia el 2018. Habrá que esperar cómo reaccionan los grupos de Gustavo Madero, los grupos, por ejemplo, del Estado de México, de Veracruz, de Jalisco, Nuevo León, si realmente se la van a jugar con él hacia el 2018. Marcelo. Aún teniendo a Luis Felipe Bravo Mena en la Convención Anticorrupción, yo creo que el CEN, principalmente Ricardo Anaya, no le cumple al Estado de México en proporción de votos, siendo la entidad más poblada, de las que más votos arroja, de las que incluso mayor maquinaria movió para esta elección, con un espacio, con todo respeto, no le está cumpliendo al Estado de México. Y la lógica es que si Ricardo Anaya es un candidato joven, que trae un discurso de los nuevos cuadros, del relevo generacional, al poner a Luis Felipe Bravo Mena, que sin notar sus resultados electorales, también hay que reconocerle que dentro del panismo es una figura emblemática, y en su momento entregó
pues también resultados. Pero el problema no es tener a Luis Felipe Bravo Mena. El problema es que deberíamos tener más personajes de ese propio relevo generacional, liderazgos de diferentes municipios, y no los hay. Y los acuerdos eran apoyar al Estado de México y le quedó a deber al Edomex. Yo creo, Está en y deuda. voy a diferir un poquito de ambos, yo creo que le cumplió quien le tenía que cumplir, ¿eh? O sea, Ulises Ramírez volvió a salir A quien le interesa a él cumplir. Por supuesto, con quien realmente tiene compromiso. Ulises Ramírez volvió a salir en los primeros lugares en las plurinominales. Él y bastante, 2 o 3 personas allegados a él estaban en la comisión permanente, el órgano todopoderoso del PAN. Sí. Luis Felipe Bravo Mena, que no, como diría un buen amigo mío, no opera ni un bautizo, está en una comisión, además ahorita, hasta donde lo veo, inservible, una comisión anticorrupción que nada más fue el spot, pero no ha funcionado hasta ahorita. Tienes el caso de un exgobernador, ¿Cuántos casos quedan Guillermo impunes? Padres. Tienes a Guillermo Padres acusado de 1000 actos Así de es. corrupción y no ha salido Luis Felipe Bravo Mena a sentar una postura de vamos a investigar al exgobernador. Muy cierto. Ojo, recuerden que también exhibieron una llamada de Ernesto Rufo con operadores de Guillermo Padres para que lo ocultaran. Entonces, ¿para qué lo tienes? En resumen, Ricardo Anaya le cumplió a quien le tenía que cumplir, ¿eh? A los Pero que controlan. en su proyecto de posicionamiento político es una alianza que finalmente no le va a resultar, porque tú bien lo has dicho, Luis Felipe Bravo Mena no representa una fuerza importante del Estado de México en cuestión de votos, y ahí es a lo que se va a enfrentar Ricardo Anaya en el 2018, porque a ver qué estados se la juegan nuevamente con él. En el caso de Ulises Ramírez, el grupo Tlalnepantla, pues queda claro que tiene el control del Estado de México con la dirigencia, tiene la coordinación de los diputados locales y tiene una estructura de votos pues, que los mantiene en el poder. Pero yo creo que ellos tienen muy claro que el Estado de México en las internas les genera mucho, pero en las externas estamos de la patada. O sea, vamos a ver cómo nos va en la próxima elección, el próximo año para la gubernatura, pero en las constitucionales el PAN ha quedado de ver muchísimo afuera. O sea, a ellos les importa las elecciones internas, la militancia sí genera votos adentro, pero votos afuera ya es algo muy, muy complicado. Habrá que ir viendo, en ese sentido, ya habrá que entrar al tema Estado de México en otro momento, pero sin embargo... Tercer lugar en la última elección constitucional del PAN. Sí, claro, es un tema polémico que abordaremos ya de manera concreta, pero en el balance, bueno, yo considero que tiene dos temas pendientes Ricardo Anaya. Uno, la agenda legislativa que va por una vía, que va por el vía de más participación ciudadana, darle más elementos a los ciudadanos para participar, y el apoyo, por ejemplo, a un gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que pone candados a candidaturas independientes. Dos, el tema de una creación de una comisión anticorrupción, pero ya platicamos del tema de Padres, del tema de la delegación Benito Juárez y el tema de los moches, que no, para no irnos tan lejos del centro, el tema de Cabeza de Vaca, que puede ser un candidato a gobernador importante en las próximas elecciones, pero habrá que ver ustedes cómo consideran que va a conducir propiamente el tema de adelante. Rosy Orozco también. Rosy Orozco. Entonces, ¿ustedes cómo ven el PAN hacia adelante con la figura de Ricardo Anaya? Para ir cerrando el bloque. Pues yo creo que no hay que esperar mucho de Ricardo Anaya. Yo creo que el Partido Acción Nacional por sí solo es un partido que tiene la posibilidad de crecer, porque el discurso para el 2018 y para el 2017 en las 12 gubernaturas y la extraordinaria de Colima que viene, pues está polarizado entre el PRI y Andrés Manuel López Obrador, y ahí el PAN se sabe aprovechar con una buena candidatura, con una buena estrategia de campaña, puede colarse para hacer la alternativa ante dos discursos totalmente polarizados. Maricela. Creo que el PAN tiene ahorita un problema de carencia de dos aspectos: falta de liderazgos, pero también falta de militancia, porque es muy cómodo decir no hay líderes, no hay candidatos fuertes para contender en el siguiente proceso, pero la realidad es que tampoco hay estructura, tampoco hay una militancia que sepa de forma disciplinada, ordenada, hacer buenas propuestas y verdadera militancia. ¿A qué se enfrenta? Yo creo que viene una tormenta electoral, no solamente para el PAN, viene realmente una tormenta para todos los actores políticos, los institutos, y el reto más grande del PAN es lograr nuevamente la confianza hacia su instituto político. Cuando digo confianza no quiero decir forzosamente el voto. Anteriormente el PAN no gozaba quizá del voto, pero tenía muy buena aceptación entre la ciudadanía.
la gente decía, bueno, son del PAN, son muy democráticos y aunque no voto por ellos, los acepto porque son congruentes. Hoy día no estamos buscando solamente votos. El PAN tiene que hacer una reflexión profunda, una verdadera reestructuración para ganar confianza, credibilidad, congruencia y en su momento, por consiguiente, votos. Ulises. Yo creo que va a seguir lo que es hasta ahorita. Yo veo un Ricardo Anaya que sale a dar buenos posicionamientos. Tenemos un presidente que a la luz pública parece que le conviene al PAN, pero desafortunadamente no se aceita eso que tú dices, Marisela, no se está aceitando la militancia. La prueba de fuego, bien lo dice Alan, va a ser las próximas 12 gubernaturas que están en juego. Hay algunas que hay la posibilidad de ganar, como es el caso de Tamaulipas, donde no conocen otro gobierno que el PRI. Veracruz es una batalla pendiente que ya se ha estado a punto de ganar, pero, exacto, pero sin embargo no hay una estructura fuerte y sólida dentro de la militancia. Es un buen presidente afuera, pero me parece que está quedando de ver al interior. Muy cierto. Les agradecemos que hayan visto este segmento del análisis político del PAN 2015 y vamos a iniciar con otro.